Buenas tardes, querida comunidad, ¿cómo estáis? Bueno, la sesión de hoy voy a hablar de controla tus emociones para tener menos brotes. La verdad es que desde que padezco la fibromialgia, que ahora ya unos 13, 14 años, me he dado cuenta de que siempre que te hablan de las emociones es que, bueno, los médicos, los psicólogos en general te dicen que tienes que controlar tus emociones para evitar brotes. Pero no solo hay que controlar las emociones para evitar brotes y cuando tienes los brotes. También hay que saber distinguir y aprender que estoy segurísima que ya sabéis hacerlo o estáis en proceso o ni siquiera habéis escuchado hablar de ello. De reconocer, aparte de las emociones, que eso es muy importante, qué otras cosas te causan a ti brotes de fibromialgia. Porque sí que es cierto que las emociones te pueden causar brotes, claro, si un día te levantas, te dan una mala noticia y que te hace llorar, te entristece, pues te puede desencadenar después un brote más fuerte, menos fuerte, pero vas a tener un brote. Igual que si te dan una noticia, no sé, a nivel económico. Cuando es de por felicidad, seguro que no te va a dar un brote. Quizás tengas un día de dolor, a los cuales ya muchos nos hemos acostumbrado a vivir con ello, por desgracia. Y bueno, tenemos que intentar, sí que es verdad, controlar ese tipo de emociones. Pues hay muchos métodos, ejercicios de relajación, con analizar realmente esa noticia, lo más malo, lo peor que puede pasar, intentando que lo que no está bajo tu control, pues no darle vueltas, y lo que está a tu control, ocuparte, ya lo mencioné en otro vídeo. Pero a mí lo que también me gustaría es hablar de las cosas que te provocan brotes. Yo, por ejemplo, vivir una situación, aunque sea ajena a mí, ver dos personas discutiendo, o sobre todo a nivel familiar, o ver a mi hija simplemente angustiada con los exámenes y con una ansiedad, a mí a veces eso me provoca brotes, hasta incluso ciertos olores. Hay olores que a mí me desencadena en migraña, porque tengo migraña crónica, y en brotes de fibromialgia. Un dolor, o sea, un olor que dices, ¿cómo es posible? Pues sí, porque la fibromialgia no solo la desencadena emociones, que sí que es verdad, pero es que los médicos siempre que te hablan de emociones te dicen, bueno, tienes que controlar tus emociones para no caer en depresión. A ver, sí que es verdad que a lo primero estás emocionalmente más triste porque es un palo muy duro que de la noche a la mañana tú puedas hacer o estés haciendo muchas cosas en tu vida sin dolor, viviendo tu vida al máximo, y que de un día para otro empieces a estar cada vez más agotada, con mucho dolor, y pase un mes, pasen dos, pasen tres, pasen cuatro, que tú ya vayas al médico y te digan, pues lo que tienes es crónico, es fibromialgia, no tienes cura y vas a tener que aprender a vivir con ello. Jolines, a mí cuando me lo dijeron, ya os lo comenté, para mí fue como si me echaran por encima una jarra de agua fría con hielo. Yo dije, no puede ser que a mí me digan que ya no voy a volver a ser la misma. Yo no lo aceptaba. Entonces, claro, como estaba deprimida, pues era un brote tras otro brote y suma y sigue. Pero una vez controlé esa parte, acepté la enfermedad, porque no te queda otra, para que te pueda ir mejor, es aceptar la enfermedad. Hay otro tipo de emociones que son desencadenantes de brotes de fibromialgia y no se habla de ello.
Yo en donde más he aprendido esto es en sesiones que he realizado con el ambulatorio, incluso con el hospital de Sant Boi, en el Parc Sanitari. Pues hace ya unos años me invitaron a hacer un fibroquol y bueno, ahí participaban reumatólogos, psicólogos, fisioterapeutas, incluso a las personas que quisimos nos hicieron una resonancia al principio de las sesiones que duró pues entre 3 o 4 meses. Estuvimos trabajando 2 veces en semana, 2 horas. Y otra, al acabar las sesiones, nos hicieron otra resonancia en la que muchas personas, entre ellas una soy yo, sí que se notaba un cambio significativo en el cerebro, que luego dicen que no se ve nada. Bueno, no se ve nada a lo mejor en algún paciente, pero en otros muchos sí se ven cosas en el cerebro. Eso de que no pueden diagnosticar la fibromialgia de una manera fehaciente, no es verdad. Para mí no es verdad. Por mi experiencia, por lo que yo he vivido. Y bueno, en esos coloquios sí que intercambio con otras compañeras, pues bueno, de cómo te sientes, de qué otro tipo de emociones te desencadenan la fibromialgia, que tienes que saber qué son y verlas venir. Y en el momento que tú las distingues y las ves venir, saber poner el freno ahí y decir no. A mí esta situación yo sé que me va a generar ansiedad, por ejemplo. Yo no quiero vivir esa situación porque sé que me va a desencadenar en un brote. Y es una cosa que a lo mejor no tiene que ver conmigo, pero es la situación. Y de estas cosas no se hablan. De lo externo, de lo que tú no puedes controlar. Puedes controlarlo a la hora de decidir la toma de decisiones responsables, de decir, bueno, que no es ser egoísta, ni muchísimo menos. En nuestro caso no es ser egoísta. Es decir, mira, yo, no sé, esta situación con algún familiar o con alguna amistad no la quiero vivir porque sé que si digo que sí, acepto, voy, hablo, luego voy a llegar a mi casa después del berrinche o después de hablar de lo que sea y a la que se va a meter en cama porque la fibromialgia va a tocar a su puerta y va a decir, ¿sabías que si pasabas por esta situación ibas a tener un brote y aún así no hiciste caso? ¿Voy a ser yo o vais a ser vosotras? Entonces hay que tener muy claro, tenéis que tener muy claro qué tipo de cosas externas a vosotras os desencadena un brote de fibromialgia fuerte. Una vez tengáis controlado eso y aprendáis a decir que no en muchas cosas, vais a mejorar bastante vuestra calidad en el sentido de que no vais a estar con ese estrés o con ese miedo, con esa ansiedad de decir, uff, es que ahora viene esto y yo realmente no quiero hacerlo porque sé que luego acabo en un brote. Pues mira, no tenemos cura, no tenemos una píldora ni una varita mágica que hagamos chuf, ay mira, fuera brote. No, como no está bajo nuestro control, lo que sí podemos controlar son las emociones y todo lo externo que nos crea ese malestar, esa angustia que luego desencadena en un brote. Y yo la verdad he aprendido pues a pasar un poco de todo, a priorizarme más. No, a ver, cuando digo pasar no me refiero a no responsabilizarme de mis cosas. Yo sé que tengo unas cosas que cumplir, un trabajo que llevar, una casa. Además yo vivo sola con mi hija y bueno, pues soy el padre y la madre de la familia. Entonces me toca ejercer doble responsabilidad. Y bueno, ahora lo tengo mejor porque mi hija ya es grande, pero yo cuando empecé con la fibromialgia mis niñas eran muy pequeñitas, o sea que también las he pasado muy, 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 muy duras, porque a veces te levantabas por la mañana que dices, madre mía, qué fatiga,
qué mal he pasado la noche, qué dolor, me quedaba en la cama, pero tienes a las dos pequeñinas ahí saltando, tin, 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 buenos días, mamá, y te tienes que levantar. Eso, por ejemplo, pues no lo puedes controlar. Pero al final te levantas mal y la alegría de los hijos hace que luego pues mejores un poco. Pero ya cuando son adultos y se enfrentan ellos a problemas de adultos en los que tú también pues sufres por ellos, esa es otra emoción, el sufrimiento por los hijos, por ejemplo, que a ti te puede generar brotes fuertes. Entonces ahí entra mucho en juego también que encontréis vuestra manera de equilibrar vuestras emociones. Ya vuelvo a repetir, bien sea con la meditación, bien sea de decir, mira, no, es que yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la cabeza embotada, sé que si sigo pendiente de esto me voy a poner mal, con dolor, pues hay gente que dice, mira, me voy a dormir aunque no tengas migrañas, ¿eh? Voy a bajar la persiana toda oscura, me voy a meter en la cama, voy a respirar tranquila y me voy a dormir. Una hora, media horita, lo que el cuerpo te pida. Hay quien le va muy bien el yoga, hay quien le va muy bien salir a dar un paseo, hay quien le va muy bien, por ejemplo, mira, me encanta el crochet, coser con una aguja, no tenía ni idea. Y tampoco me apunté a ningún sitio, a base de vídeos de YouTube y de seguir a crocheteras. Mira, fui aprendiendo todos los puntos y está demostrado que el hacer crochet te lleva a como un tipo casi de meditación de en blanco para la gente que le cuesta decir, bueno, es que yo meditar y dejar la mente en blanco me es imposible. ¿Por qué? Pues con el crochet llegas casi a ese estado porque estás tan pendiente de que no se te salten los puntos ni de hacer una cadeneta mal que al estar tan concentrado en ello te olvidas del resto. Yo hay momentos que me olvido hasta del dolor. Ahora, si abuso y me tiro mucho rato, pues sí, claro, o se me carga la espalda o se me cargan las manos y entonces ya lo dejo. Pero el rato que he estado haciendo eso, que a mí me gusta, oye, pues ni tan mal. Yo he dicho el crochet como el que digo, por ejemplo, antes me encantaba leer, ahora es una cosa que lo sigo intentando hacer porque me gusta leer y me gusta empaparme de todo, pero me cuesta más por las neblinas mentales y lo que hablamos. Pero hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo las cosas que nos gustan. Yo sé que hay días que son muy duros, muy duros, que cuesta muchísimo, lo sé. Sé cómo sentís perfectamente, os comprendo perfectamente, entiendo que ahora seguro más de una estará diciendo, pero es que yo lo he intentado, Olga, 1000 veces, y por más que lo intento a mí, no hay nada que me ayude, yo no sé cómo gestionar mis emociones. Bueno, mira, yo este verano, por ejemplo, hice una reflexión, ya no solo por la fibromialgia, sino por otra enfermedad que tengo. Pero lo que más me impactaba era que con 44 años, pues no tener musculatura ninguna me empezó a preocupar mucho, en el sentido que diga, cuando me haga mayor, mi hija se case o se junte o se vaya a vivir con una amiga, en fin, cuando empiece a volar y a hacer su vida, yo me quedo sola. Ojo que no le tengo ningún miedo, porque es una soledad escogida, entonces yo estoy divinamente. Pero claro, sí que es verdad que para según qué tarea, pues ya no me cuesta, no puedo, precisamente por el hecho de no tener masa muscular. Y puse a prueba, bueno, yo he puesto a prueba de todo, he hecho de todo, con tal de sentirme mejor. Y lo que mejor me ha venido ha sido coger un hábito de vida que me ha costado mucho, porque todo cuesta mucho y a nosotras nos puede costar el doble y el triple, pero empecé a llevar a cabo el ayuno intermitente, cambié mi dieta por completo, o sea, yo ya comía sano, pues ahora como mucho más sano todavía, y empecé a integrar el pilates en mi vida en casa, 10 minutos.
El día que podía 15, 15. El día que podía 10, 10. Y entre el ayuno, que elimina muchas toxinas, que te ayuda a coger el peso ideal que tienes que tener, que el peso es muy importante también. Luego la alimentación sana, bueno, el ayuno es buenísimo para muchas cosas, para la neblina. Yo, mira, me levantaba siempre muy triste, muy apática y decía, "Uf", y todo por los dolores, porque decía, madre mía, un día más, cansada. Yo no puedo, digo, y me quiero quedar en la cama y luego piensas, "Uf, es que no puedo, si es que tengo que sacar el perro, es que tengo que hacer la faena, es que tengo que hacer la comida, es que en la tarde tengo que trabajar, es que, y al final dije, no puede ser. Digo, tienes un cuerpo como una persona no voy a decir ni de 60, es que no puedo decir ni de 60 ni de 70 porque hay personas con 60 y 70 años que están mejor que yo. Que los ves caminar, que los ves hacer pilates, yoga, unos ejercicios que tú dices, y digo, sí, a mí me va a costar 3 veces más, digo, pero lo voy a hacer. Y os puedo decir, a día de hoy, que fue muy duro, ha sido muy duro, pero que sí que es verdad que ahora me levanto mucho más animada. Las horas que estoy despierta estoy con mucha más energía y me siento bastante mejor. Mis brotes han disminuido, a pesar que ahora estoy en un brote bastante fuerte. Hacía tiempo que no me daban, llevaba tiempo que no me daba ningún brote, pero llevaba ya unas semanas que no había grabado ningún vídeo y me parecía muy interesante hablar de las emociones de cada una. Y este hábito del ayuno y del ejercicio, integrarlo muy poco a poco y sabiendo hacer qué ejercicios, pues también quería comentároslo porque me parece muy interesante el tema de poder ponerlo en marcha. Entonces, me gustaría que me dieras un like si os está gustando el vídeo, que os suscribáis y en comentarios, por favor, la que esté interesada en saber lo que es el ayuno, si no lo sabe, en cómo llevarlo a cabo, siempre bajo supervisión médica, ya os digo, si no tenéis ninguna otra patología no hay problema, pero si hay otra patología, primero es el médico el que os tiene que dar el visto bueno para hacer el ayuno. Yo creo que en muy pocas situaciones te van a decir que no, porque los propios médicos ya dicen que el ayuno intermitente es buenísimo para muchísimas cosas, para mucho. Entonces, que esté la que esté interesada, dejármelo en comentarios, nos podemos poner en contacto por privado, os puedo ayudar con un seguimiento, cómo hacerlo, al menos hasta que lo hayáis integrado como un hábito y ya nadie os tenga que decir cómo seguir haciéndolo. Yo ya, empecé en agosto, estamos en septiembre, octubre, después de 3 meses lo tengo tan integrado que no, la verdad, ya no tengo que mirar nada. La hidratación, que se me olvidaba. La importancia de hidratarnos, de no beber medio litro de agua al día, no. Hay que beber 1,5 litros como poco y si puedes llegar a los 2 litros, mejor. También cuesta beber agua, pero proponte beber, con que te bebas 10 vasos enteros generosos de agua ya estás bebiendo 1 litro. Luego puedes acompañarlo de infusiones. Tómate por ejemplo una manzanilla después de comer, que va muy bien, una tila antes de dormir. Por ejemplo, por la mañana, si no quieres tomar café, un té verde va muy bien. Pues eso ya te cuenta también como hidratación. Luego la alimentación, si comes cada día verdura y ensalada, aparte de poner proteínas, ¿no? Como pollo, ternera, lo que vayas a cocinar, eso también lleva mucha agua. Pero bueno, yo me bebo 15 vasos de agua, o sea, yo bebo 1,5 litros de agua, sí o sí, cada día. Y en verano, bueno, en verano es que lo paso. Y anda que no he notado una diferencia en la piel, yo tengo la piel muy seca, en la piel, en la orina. Yo antes iba al baño y una orina amarilla todo el día.
Pues te puedo asegurar que por la mañana orino y dices, "Uf, es una orina bastante amarilla". El resto del día, como depuro tanto los riñones con tantísima agua como bebo, es que ya orino agua. He limpiado mis riñones. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Porque como la fibromialgia nos ataca, sí que es verdad que no vamos a morir de fibromialgia, ni ataca como el lupus, que es una enfermedad también, que quien la padezca, de verdad, le mando un abrazo súper de algodón, porque el lupus sí que degenera los órganos del cuerpo y cuando le da por irse al riñón y molestar al riñón, es gente que padece infecciones, les puede producir daño en el riñón, te puede provocar daños en la vista, en el corazón, hepáticos, y eso, amigos míos, sí que es una cosa muy complicada que más adelante pues podemos hablar, porque yo conozco personas que les han diagnosticado de fibromialgia y no, tú lo que tienes es fibromialgia, y después, a pesar de que las personas se quejaban, me duele aquí, me duele allí, las analíticas no han sido normales, los especialistas también me empiezan a ver cosas raras, resulta que al final no era una fibromialgia, sino era un lupus. O sea que ojo también con el reumatólogo, reumatóloga que tengáis, que os mire bien cuando os tocan las revisiones, que os hagan bien las analíticas pertinentes, hablar con ellos si necesitáis de un psicólogo, pero no para que el psicólogo diga, no caigas en depresión. Vale, eso está bien que os lo digan, no hay que caer en depresión. Sé que es muy fácil decirlo, yo soy la primera que ha caído en depresión por culpa de la fibromialgia, no una vez, sino varias. Pero también quiero animaros a que sigáis luchando por vuestros sueños y bueno, pues si antes hacías senderismo y te pegabas 2 horas para subir a no sé dónde, para comer con tu familia y pasar el día, pues si ahora solo puedes hacerlo solo puedes subir 1 hora o en vez de 2 horas lo tienes que hacer en 4, hazlo en 4, pero hazlo. El día que tengas un poco más de energía, hazlo y disfruta de la vida. Procura no hacer aquello que te gestione angustia, como por ejemplo a mí una de las cosas que me provoca mucha angustia y a veces me desencadena un brote de fibromialgia, es a sitios cerrados donde haya mucha gente, por ejemplo yo los centros comerciales no puedo pisarlos, me agobian muchísimo, hasta tal punto que a veces llego a casa ya que me duele todo, me duele la cabeza, estoy con falta de aire como si me hubieran hecho una tortura y solo he ido a un centro comercial. Procuro ir de tanto en tanto, porque si no, pues nos aislaríamos del mundo. Pero quitando esas cosas que os hagan daño, si os gusta ir a la playa al atardecer, ir a la playa al atardecer, porque si en ese momento te encuentras mal, te va a costar, pero cuando tú te veas allí en la playa, paseando, viendo ese atardecer tan bonito, te va a entrar una sensación buena que a lo mejor si estás en un brote te lo pueda paliar. O si estabas para entrar en un brote, quizá te dé más flojito. Que te gusta ir a visitar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, quedar con una amiga, con un amigo, tomar un café, tomaros, no sé, quedar para cenar, para comer, para charlar, o simplemente ponerte una película y verla tranquilamente. Pues haz aquello que te guste. Descansa cuando tu cuerpo te lo pida, duerme cuando tu cuerpo te lo pida, porque el cuerpo es sabio, pero no dejes de vivir por culpa de la fibromialgia. Yo he perdido muchas ocasiones por culpa de esta enfermedad y tengo claro que no voy a dejar pasar más situaciones importantes en mi vida por culpa de la enfermedad. Me amoldaré con ella, pactaré con ella, como digo yo, que a veces he llegado a pactar con la fibromialgia, por favor. Sí, suena chiste, pero sí, he llegado a pactar, ya contaré en otro vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, subiré más contenido sobre temas de hábitos saludables que sean compatibles con la fibromialgia, eso siempre.
y seguiremos hablando de las emociones, unas emociones en concreto, cosas del pasado que no queremos soltar y nos hace mucho mal, cómo poder aprender a soltar esas cosas que somos incapaces. A veces, por ejemplo, perdonar no es que perdones a una persona que te haya hecho daño. Es perdonar para tú estar bien y liberarte de esa emoción, esa sensación. Si tú a esa persona no le quieres volver a hablar, no le hables. Pero el simple hecho de que la perdones, la sueltes y la dejes ir, te va a sentar de bien. Y me gustaría mucho que tocáramos ese tema. Si os gusta o os gustaría que hablara de algún otro tema que pues a lo mejor, no sé, os interesa, os preocupa y queréis tratarlo también, por favor, dejádmelo en comentarios. Lo tendré en cuenta y me prepararé un vídeo para las personas que tengan dudas, consultas, resolvérselas. Y bueno, espero veros pronto en el próximo vídeo. Os quiero mucho, gracias por existir y a la lucha contra la fibromialgia siempre, siempre, siempre. Chao.